Pensé que todo había terminado. Que al escondernos habíamos ganado tiempo. Que, de alguna forma, habíamos logrado escapar de todo aquello que no entendía, de todo aquello que me perseguía incluso en sueños. Pero estaba equivocada. Muy equivocada. La cabaña en la que nos refugiamos estaba lejos de todo. Perdida entre árboles altos y caminos que casi nadie recorría. Papá eligió ese lugar porque decía que ahí sería difícil encontrarnos. Y tal vez tenía razón, para cualquiera era normal. Pero yo ya no era normal. El silencio del lugar era lo primero que me inquietó. No era un silencio tranquilo, de esos que te permiten descansar. Era un silencio pesado, denso, como si el aire mismo estuviera conteniendo algo. Como si el mundo alrededor estuviera esperando. Mamá pasaba la mayor parte del tiempo acostada. Su respiración era débil, pero constante. A veces abría los ojos y me sonreía, como si todo estuviera bien, como si aún fuéramos una familia normal. Yo le devolvía la sonrisa, pero por dentro sabía que esa normalidad ya no existía. Papá, en cambio, no descansaba. Caminaba de un lado a otro, revisando ventanas, saliendo a vigilar el perímetro, regresando con el ceño fruncido. Cada ruido lo ponía en alerta. Cada sombra lo hacía tensarse. Y yo lo entendía. Porque yo también escuchaba. Pero no de la misma manera. Al principio eran sonidos normales, el viento moviendo las hojas, la madera crujiendo, algún animal a lo lejos. Pero poco a poco, algo cambió. Los sonidos comenzaron a separarse en mi mente. Como si pudiera desarmarlos, analizarlos. Como si cada uno tuviera un significado oculto. Y entonces aparecieron. Las voces. No eran claras al inicio. Eran como susurros perdidos entre el ruido, fragmentos que no lograba entender. Pensé que eran recuerdos, ecos de aquellos pasillos blancos que aparecían en mis sueños. Pensé que era mi mente intentando reconstruir algo. Pero no lo era. Porque esas voces, respondían. No venían de cerca. No estaban en la cabaña. Venían de muy lejos. Tan lejos que no debería ser posible escucharlas. Y aún así, las escuchaba. Como si alguien estuviera buscando. Como si alguien supiera que existo. Como si alguien me estuviera llamando. Comencé a concentrarme. Me sentaba en silencio, cerraba los ojos y dejaba que todo desapareciera. El viento, la madera, los latidos de mi corazón, todo. Hasta que solo quedaba ese murmullo distante. Aprendí a filtrar. A separar lo real de lo imposible. Y entonces, una noche, lo escuché claramente. No estás sola. Abrí los ojos de golpe. El corazón me latía con fuerza. Miré alrededor, pero no había nadie. Solo la oscuridad de la cabaña, el leve sonido de la respiración de mamá, y el eco de esas palabras en mi mente. No era mi imaginación. Lo sabía. No estaba sola. Se lo dije a papá al día siguiente. Su reacción fue inmediata. Su rostro se tensó, sus manos se cerraron en puños. Dijo que podía ser una trampa. Que el gobierno podía estar usando mis habilidades en mi contra. Que podían estar intentando manipularme, atraerme, obligarme a salir. Pero yo sabía la diferencia. Eso no era artificial. No era un patrón. No era algo programado. Era alguien. Alguien como yo. Esa noche no dormí. Me quedé sentada, mirando la oscuridad, esperando. Con miedo, pero también con algo más. Esperanza. Y entonces, volvió. Te encontré. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. No fue solo la voz. Fue la certeza detrás de ella. Como si realmente supiera dónde estaba. Como si hubiera cruzado algo inmenso solo para llegar hasta mí. Y entonces lo sentí. El cambio. El ambiente se volvió pesado. El aire parecía más denso. Los sonidos se distorsionaron, como si todo vibrara de forma irregular. Algo se acercaba. No lo escuchaba como antes. Lo sentía. Salí de la cabaña sin hacer ruido. El suelo crujió bajo mis pies, el viento sopló entre los árboles, pero todo eso quedó en segundo plano. Porque ahí estaba. De pie, a unos metros de distancia. Observándome. No llevaba uniforme. No tenía armas visibles. Pero no hacía falta. Porque su presencia, lo decía todo. No era un agente. No era completamente humano. Era, como yo. Pero diferente. Sus ojos brillaban levemente,
pero no con la misma intensidad que los míos. Había algo en ellos, algo frío. Calculador. Como si no hubiera duda en su mente. Como si ya supiera quién era. Como si ya supiera qué iba a pasar. Así que tú eres la que escapó. Su voz fue tranquila. Demasiado tranquila. Mi cuerpo reaccionó antes de que pudiera pensar. Sentí la electricidad formarse en mis manos, el sonido vibrar a mi alrededor como una presión invisible. Estaba lista. O al menos eso creía. Él no se movió. No atacó. Solo sonrió. Y esa sonrisa, me heló la sangre. No escapaste, te dejaron ir. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier ataque. Dejarme ir. Mi mente intentó rechazar la idea, pero algo dentro de mí, dudó. Porque en su mirada no había mentira. Solo certeza. Se movió de repente. No lo vi venir. Solo sentí el impacto. Una onda invisible chocó contra mí, lanzándome hacia atrás. El aire explotó a mi alrededor. El sonido se volvió caótico. Respondí por instinto. Liberé todo. El choque de nuestras habilidades sacudió el suelo. Las hojas de los árboles se levantaron, las ventanas de la cabaña vibraron violentamente. Pero no fue suficiente. Él no retrocedió. Apenas se movió. Era más fuerte. Más preciso. Más controlado. Cada movimiento suyo tenía intención. Cada ataque estaba medido. Mientras yo, apenas estaba aprendiendo. Retrocedí, intentando recuperar el equilibrio. Mi respiración era irregular, mi mente corría intentando entender qué estaba pasando. Él se detuvo. Como si no tuviera prisa. Como si supiera que no podía escapar. Me observó en silencio unos segundos. Luego habló. Eres importante. Sus palabras no tenían emoción. No había orgullo, ni miedo, ni duda. Solo un hecho. Por eso, no puedo dejarte libre. En ese instante lo entendí. No había venido a ayudarme. No había venido a advertirme. Había venido por mí. Era parte de ellos. Pero no como los agentes. No como los científicos. Él era algo más. Algo que ellos habían creado. Un cazador. Y yo. Yo era su objetivo. El miedo volvió. Más fuerte. Más real. Pero esta vez, no venía solo. También había algo más. Determinación. Porque si algo había aprendido, era que ya no podía huir para siempre. Y si él era el primero, entonces no sería el último. Apreté los puños, sintiendo la electricidad recorrer mi cuerpo, escuchando cómo el mundo a mi alrededor respondía a mi voluntad. Lo miré de frente. Y por primera vez desde que todo comenzó. No retrocedí. Porque esta vez no iba a ser tan fácil escapar. Pensé que estaba lista. Después de todo lo que había pasado, después de descubrir lo que era, después de sobrevivir, creí que podía enfrentar cualquier cosa. Pero en cuanto lo tuve enfrente, entendí que apenas estaba comenzando. No retrocedí. No esta vez. Sentí la electricidad recorrer mis brazos, subir por mi espalda, vibrar en mi pecho. El sonido a mi alrededor cambió, como si el mundo entero estuviera reaccionando a mi decisión. Él me observaba. Sin prisa. Sin miedo. Como si ya supiera cómo iba a terminar todo. Aprendiste rápido, dijo, inclinando ligeramente la cabeza. Pero no lo suficiente. No esperé a que atacara. Fui yo quien dio el primer paso. Extendí la mano y liberé una descarga, concentrando todo en un punto. El aire se comprimió antes de estallar en una onda que avanzó directo hacia él. Impactó. O eso creí. Porque en el último segundo, desapareció. No fue velocidad. No fue esquivar. Simplemente, ya no estaba ahí. Sentí algo detrás de mí. Giré, pero fue tarde. El golpe me lanzó contra el suelo. El impacto me dejó sin aire. Intenté levantarme, pero una presión invisible me mantenía inmóvil. Eres inestable, dijo su voz, ahora más cerca. Emocional. Impredecible. Apreté los dientes. La presión aumentó, como si intentara aplastarme contra la tierra. Eso te hace peligrosa, pero también débil. Cerré los ojos. Respiré. No podía ganarle así. No reaccionando. Tenía que pensar. Tenía que escuchar. El sonido,
Siempre había sido mi ventaja. Dejé de luchar contra la presión. En lugar de eso, me concentré. Dejé que el mundo volviera a entrar en mi mente, el viento entre los árboles, el crujido de la madera de la cabaña, el leve movimiento de sus pasos. Ahí estaba. Detrás. A la derecha. Sonreí levemente. Y entonces liberé todo, pero no hacia afuera. Hacia adentro. Una onda comprimida explotó desde mi cuerpo en todas direcciones. El impacto lo obligó a retroceder. La presión desapareció. Me levanté de golpe. Por primera vez, lo hice moverse. Sus ojos se estrecharon. Interesado. Eso es nuevo, murmuró. Mi respiración era pesada, pero ahora lo entendía mejor. No se trataba solo de fuerza. Se trataba de control. Y yo estaba aprendiendo. Rápido. No quiero pelear contigo, dije, intentando ganar tiempo. Si eres como yo, entonces. No, interrumpió. Su voz fue fría. Cortante. No soy como tú. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier golpe. Yo sé lo que soy, continuó. Tú, aún no. Algo en su tono me hizo estremecer. No era arrogancia. Era certeza. ¿Quién eres? Pregunté. No respondió de inmediato. Me observó unos segundos, como si evaluara algo invisible. Soy lo que pasa, cuando el experimento funciona como debía. Sentí un vacío en el estómago. Tú eres un error, añadió. Una variación. Algo que no pudieron controlar. Mis manos temblaron, pero no de miedo. De rabia. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Respondí. Si soy un error, ¿por qué no me eliminaron? Su expresión cambió apenas. Una fracción de segundo. Pero lo noté. ¿Por qué no pudieron?, dijo finalmente. El aire pareció congelarse. ¿Qué? No fue una fuga, continuó. Fue una falla. Algo salió mal. Algo que ellos no esperaban. Mi mente empezó a correr. Todo lo que creía saber, se tambaleó. Y tú, dio un paso hacia mí, eres la única prueba de eso. Mi corazón latía con fuerza. Entonces, ¿por qué me buscan? Esta vez sí sonrió. Pero no fue una sonrisa agradable. Porque ahora, quieren arreglarlo. El mundo pareció encogerse a nuestro alrededor. Quieren entender que salió mal, añadió. Y asegurarse de que no vuelva a pasar. Tragué saliva. ¿Y tú? Pregunté. ¿Qué eres para ellos? Su mirada no dudó. Soy la solución. El silencio volvió. Más pesado. Más oscuro. Mi trabajo es traerte de vuelta, continuó. Por las buenas, o por las malas. Sentí la electricidad recorrer mi cuerpo otra vez. Más intensa. Más viva. Entonces vas a tener que intentarlo, dije, firme. Por primera vez, lo vi reaccionar. No con sorpresa. Con emoción. Algo en sus ojos brilló. Eso esperaba. El aire volvió a vibrar. Pero esta vez, diferente. Más fuerte. Más peligroso. Como si algo más estuviera despertando. Y entonces lo sentí. No uno. No dos. Más. Muchos más. Voces. Presencias. Acercándose. Rápido. Mis ojos se abrieron. ¿Qué es eso? Él no miró alrededor. No parecía preocupado. Refuerzos. El frío recorrió mi espalda. No viniste solo. Nunca lo hacemos. El bosque comenzó a cambiar. Sombras moviéndose entre los árboles. Sonidos que no pertenecían a animales. Nos estaban rodeando. Mi respiración se aceleró. No podía con todos. No así. No todavía. Pero no podía huir. No otra vez. Apreté los puños. El sonido comenzó a acumularse a mi alrededor, vibrando con más fuerza que nunca. La electricidad chisporroteó en el aire. Si este era el momento. Entonces tenía que pelear. Aunque no estuviera lista. Aunque no supiera si iba a ganar. Porque si algo era claro ahora.
era que esto nunca fue solo sobre mí. Era algo mucho más grande. Y apenas estaba comenzando. Di un paso al frente. Y esta vez. No había vuelta atrás.